Les voy a pedir que vayan muteando, por favor, sus micrófonos, así nos podemos escuchar de manera prolija y nos podemos entender. Gracias a todos los que se están sumando. Una vez más estamos en este espacio que dedicamos con la Prosecretaría de Salud de Aeronavegantes, y en el caso de hoy se sumó la Secretaría de Derechos Humanos y Acción Social que dirige Matías Baniato, y nos estamos acompañando para hacer este cierre de ciclo del mes de la mujer, donde hemos tocado diferentes temas, hemos trabajado con diferentes personalidades de género femenino que nos han destacado y nos destacan y nos marcan un camino para llevar adelante de alguna manera, mujeres que son exitosas, mujeres que se reinventan, mujeres que trabajan estados emocionales que nos ayudan a todos a ser de alguna manera mejor personas. Gracias a todos los que se suman una vez más. Las charlas, por supuesto, siempre son grabadas, después se van a subir todas al canal de YouTube para que las puedan ver, aquellos que no estuvieron hoy presentes o los que la quieran volver a ver. Queremos agradecerle especialmente a las Madres del Dolor, de esta ONG que pertenece a Argentina y que representan a madres, a familiares, a personas dentro de nuestro país que de alguna manera le dan lugar y voz al dolor que a veces uno transita por alguna situación que no desea ni espera, como puede ser un accidente, un acto criminal, una violación. Les queremos agradecer especialmente a Vivian Perrone, a Jimena y a Isabela Conis que están con nosotras hoy acompañándonos. Ahora ellas se van a presentar cada una en su tiempo, en su momento. Saben que el chat está abierto para que puedan hacer las preguntas que quieran y en la medida que podamos las vamos a ir leyendo. Y bueno, bienvenidos a todos a esta entrevista para cerrar el ciclo del Mes de la Mujer en la Prosecretaría de Salud de Aeronavegantes, y hoy con el acompañamiento de Matías Baniato, que representa la Secretaría de Derechos Humanos y Acción Social de Aeronavegantes. Muchas gracias por unirse, chicas, con nosotras. Se pueden despedir. Bueno, quería agradecerles, André, por la invitación, también a todos los que se están conectando. Para mí también era muy importante compartir el testimonio de mis amigas, hoy son amigas mías de lucha, Jimena, Vivian, Isabel, ustedes que me conocen también hace mucho tiempo en la empresa, ellas son mi pilar y mi guía para que yo pueda seguir adelante la lucha que vengo llevando hace muchos años. Aprendí muchísimo de ellas y hoy son parte de mi familia, las tres. Así que para mí era muy, muy importante cuando se lo planteé a Pata y a Andrea hacer esta charla. Creo que son mujeres increíbles las tres, con una valentía y una fortaleza que creo que el testimonio de ellas es muy rico para poder compartirlo justamente en el mes de la mujer, ¿no? Así que para mí es un honor que estén hoy hablando con todos mis compañeros de aerolíneas. Así que bueno, las dejo con ellas para que las escuchen y las conozcan. Un beso grande a todos los que se conectaron. Gracias, Mati, muchas gracias. Chicas, si quieren desmutearse, Isabel, ¿te pudiste desmutear? Sí. Nos van a acompañar, entonces va a empezar. Isabel, sí. ¿Te vas a presentar vos primero? ¿Cómo no? ¿Me escuchan? Sí. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos. En principio a la invitación de Aeronavegantes, a la Secretaría de Derechos Humanos de este ente que regula bueno, esta compañía tan importante en nuestro país. Y bueno, feliz terminando el mes de la mujer, donde todas de alguna u otra manera, la invitación, algún desayuno, eso realmente lo necesitamos porque es parte de la adrenalina de machicarnos y seguir adelante. Mi nombre, como lo dice ahí en el cartelito de presentación, soy Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, una niña de 16 años que allá por abril del 2003, volviendo a casa, lamentablemente, a solo 50 metros del cruce de ferroviario que unía para llegar a nuestra casa, fue atacada por un violador
realmente algo muy triste, que por eso voy a ser breve. Una lucha desigual, una jovencita de 46 kilos con quién sabe contra qué monstruo, que fue arrastrada, golpeada brutalmente, un intento contra una bestia, una fiera, del que ya no pudo salir, o sea, victoriosa. El hombre, al no poder cometer la violación, termina asfixiándola con sus manos. Fue todo tan rápido, fue que me avisaran que viniera a casa, que algo había pasado. Lo que hoy vemos tantas veces, ¿no?, en televisión, las tragedias de tantas familias que en minutos, segundos, su vida ya nunca más va a volver a ser la misma, porque vivimos épocas muy violentas. Allá para el 2003 comenzaba a notarse más, si bien fue a partir del 2002 ya los casos resonantes, donde había muchos secuestros, secuestros extorsivos y secuestros seguidos de muerte. Bueno, el delito muta muchas veces, y cuando pasa el hecho de mi hija, y yo voy a la fiscalía, y tengo un barrio atrás que me sostiene, porque mis vecinos, siempre lo destaco, fueron los primeros que acudieron y me dieron fuerzas para no caer. Por eso digo lo importante que es que el otro, no que el otro tenga empatía, esa palmadita en la mano, ese ayudarme y acompañarme en cada marcha que yo salía en búsqueda del asesino de mi hija, es algo tan invalorable que después se vio, porque miles de marchas se hicieron después por muchas víctimas. Hoy, lamentablemente, hasta las víctimas forman parte del paisaje. Ya cada vez la gente no se compromete, o tiene que ser un caso que nos llegue muy profundo y nación, cuando se tratan de delincuentes que reinciden, que tendrían que estar detenidos y no lo están. Pero en el 2003 no era común. Y una vez una revista dijo: ¿quién es esta mujer que lunes a las 7 de la tarde corta la avenida Cabildo? Nosotros vivimos en Núñez, y esta era de la avenida Cabildo. Y que como cada vez venía más gente que acudía, no solamente a acompañarme a mí, sino la necesidad de que había vivido también una pérdida importante, y algunos hasta de cualquier barrio de la ciudad descolgaban el retrato de su hijo, de su hermano o de alguien que tenían desaparecido, y aprovechando que venían todos los medios, porque todos los medios cubrían las marchas, que duraron 7 meses, era una oportunidad para ellos. Entonces, cuando las cámaras se apagaban y los medios se iban, un grupo de personas nos quedábamos conversando y sacando conclusiones de las falencias que tenía la justicia, ¿no? La falta de investigación. En el caso de mi hija, no tenían una sola punta de investigación en una ciudad tan grande y con un acceso a pocas cuadras a la General Paz. Realmente ni la policía sabían dónde estaban parados. Y fue ahí, en esas emotivas marchas, donde comencé a encontrarme muy, muy repetidamente con las mismas madres. La primera que me llama es Vivian Perrone. Ella había perdido a su hijo en el 2002, y para pedirme permiso para acompañarme en las marchas, porque el caso de ella no había sido por un intento de violación, sino por un hecho de tránsito. A su hijo lo habían matado en la Avenida del Libertador, pero ya en Olivos, en una imprudencia al volante. Y yo le dije: ¿a vos te mataron un hijo igual que a mí? Por supuesto, ¿cómo no me vas a acompañar? Y la recuerdo llegar tarde, porque daba clases hasta muy altas horas, y casi nos alcanzaba cuando dábamos la vuelta, porque hacíamos muchas cuadras por la avenida,
también nos llegábamos hasta la Avenida del Libertador, y cada vez ampliábamos más el radio, pero ella venía corriendo con sus libros debajo y la cartera debajo del brazo, y ahí empecé a darme cuenta que yo era muy fuerte. Y hay una frase muy, quizás muy trillada, pero que cada día le doy más valor, por supuesto no es mía, que dicen, no te enteraste, o sea, no sabías lo fuerte que eras, que hasta que en un determinado momento ser fuerte era lo único que te quedaba. Yo enterré a mi hija, volví del cementerio, di un golpe de puño en la mesa y dije, este no se las va, yo tengo que encontrar a este asesino. 18 años se van a cumplir de aquel día, nunca lo encontré, pero luché muchísimo para que se creara el Registro Nacional de Datos Genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual, porque lo único que yo tenía de ese asesino era un ADN que se logró mediante una mancha de semen que había quedado en el uniforme de mi hija, porque ella todavía estaba con el uniforme de escuela. Yo me enteré que no había banco de huellas, me enteré que había muchísimos papás que no tenían respuestas, y de esas largas tertulias, digamos, que nos quedaban después de las marchas, decidimos que algo teníamos que hacer los padres. Y ahí es cuando nace la idea de crear una ONG. Fuimos convocadas algunas por Juan Car, de Red Solidaria, y ahí íbamos las madres a rezar por alguien que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, como una parejita de novios que fueron a Pinamar y explotó el departamento que habían alquilado, y fue una tragedia, y nosotros íbamos a rezar por esos chicos, y cuando desaparecía un caso Garnil, Nicolás Garnil, ahí peta por San Isidro, los captores estaban en comunicación, al chico no lo entregaban, y cuando llegábamos a este grupo de mamás, los medios decían, y acá llegan las madres del dolor. O sea que los medios nos veían porque éramos las que estábamos en todos los casos donde había dolor. Y bueno, el día que nos organizamos, que nos elegimos, y que fue ese diciembre, han sido conocidos, y nuestros hijos, los que están en el cuerpo directivo, y a pesar de que somos mujeres, ¿no? Algunas se fueron, otras ingresaron, vamos a cumplir 17 años a fin de año, que no es fácil, ¿eh? Las mujeres tenemos nuestras cosas. Afortunadamente, todas te escuchamos, y el haber estado juntas, yo creo que de mi hija no hablé nunca, nunca tanto como con Vivian, con Silvia, con Marta. No voy a dar sus apellidos porque los voy a aburrir, pero en cada reunión, nosotras solas, las 7 en nuestra sede, el tema eran nuestros hijos. Así que creo que ni psicólogas necesitábamos, éramos nuestras propias psicólogas. Y bueno, así las luchas, presentar proyectos de ley, mujeres que nos dedicábamos a nuestros trabajos, algunas eran profesionales, otras no, otras amas de casa, pero de esa tarea de tener un trabajo, criar a nuestros hijos y quizás muchas ocuparnos de nuestros padres que ya estaban grandes, empezamos a transitar los pasillos del Congreso. Y todo era una novedad,
pero nos dimos cuenta que nuestra vida era esa. Y de ahí nunca, nunca más desistimos. Y el poner la oreja al que está sufriendo, que yo siempre lo digo también, nunca dejes solo al que sufre, acompáñalo, escuchalo. El hablar es parte de la resiliencia, te hace sentir mejor. Así que, bueno, la historia termina en estos últimos días, que ya el año pasado todos nos tuvimos que cuidar. Bueno, hay más, ya somos más grandes, entonces asumimos que tenemos riesgo, pero nunca dejamos nuestros teléfonos bañando. Desde la asociación se hacen notas, oficios, cuando un fiscal no quiere recibir al familiar, o que la mamá quiere saber algo más de la causa y no sabe cómo se pide. Todo eso por intermedio hoy, la tecnología nos ayuda un montón. Así que mandamos cartas a las fiscalías. Creo que el nombre de Madres del Dolor se ha ganado un respeto. Y por eso es que siempre hay una respuesta. Bueno, habría mucho para hablar, pero me gustaría que hablaran mis compañeros, o sea, mis compañeras en este caso de lucha, la querida Jimena, que nuestros casos son muy, muy parecidos, por eso cuando hay delitos sexuales son a las primeras que nos llaman, y bueno, y Vivian, que es imparable, no sé cuándo la vamos a parar esta mujer, porque les puedo asegurar que la fuerza que tiene para mover, no sé, de levantar el globo terráqueo con sus dos pequeñas manos, incansable, sin horarios. Creo que eso lo hacemos todas, ¿no? Porque nuestros teléfonos no se cierran ni aún si alguna se toma un descanso de irse algunos días afuera. Esta es nuestra vida, esto es lo que elegimos y esto es lo que nos permite seguir viviendo. Así que creo que ahora es el turno de Vivian Perrone. Gracias por haber escuchado. Gracias, hola, ¿qué Isabel. tal? Bueno. Gracias. Dame un segundo, Vivian, para agradecerle, Isabel. La verdad que, por un lado, generas una emoción tremenda, tremenda, y por otro lado, es una patada, voy a decirlo como lo siento en este momento, una patada en el culo para movernos y darnos cuenta que no podemos quedarnos quietos. O sea, son realmente admirables. Tu historia, cómo la contás, transitar, nos hiciste pasar por todo lo que lograron hasta hoy y seguramente lo que lograrán. Así que gracias infinitas por abrirte a nosotros y contar esto. Vivian, te doy la palabra a vos, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Vivian Perrone, soy la mamá de Kevin Sedano. Siempre lo tengo acá, a mi negrito, al lado mío. Es por él que me muevo todos los días y por ellos que nos unimos, ¿no? Que nos unimos con Matías, Jimena, Isabel y formamos esta gran amistad, porque la verdad que entre nosotros nos acompañamos, nos enojamos y seguimos adelante. Kevin tenía 14 años, en el año 2002 él salió con sus amigos, había ido a jugar un partido de fútbol, vinieron todos a cenar a casa, sus amigos y los profesores del colegio contra los cuales él había jugado, y de ahí salieron todos, y uno cree que tiene todo muy bien organizado y que hace las cosas de la mejor forma posible, pero siempre puede llegar a ocurrir algo como pasó en el caso de Kevin, que un remis los iba a pasar a buscar y resulta que 3 de sus amigas no tenían remis, así que ellas se subieron al remis y Kevin y sus 2 amigos fueron caminando hasta otra parada de taxis a pocas cuadras de la Quinta Presidencial, es la Avenida del Libertador y Corrientes, es ahí en Vicente López. Cuando llegaron ahí, cruzaron, el semáforo estaba en intermitente, y un auto conducido por Eduardo Suquiasian, que venía a exceso de velocidad, zigzagueando, esto es lo que dijeron los testigos en el juicio, atropella a Kevin,
frena a la media cuadra. Al frenar a la media cuadra, una persona pudo anotar la patente, baja uno de los que estaban en el auto con su Kiasian, cuando ve que Kevin estaba convulsionando prácticamente, suben al auto y se escapan. A mí enseguida me llaman y yo, mente, en el fondo de mi corazón soy muy positiva, aunque de la palabra para afuera no, siempre digo no, quiero ver esto, quiero verlo. En el fondo siempre digo, no es nada, no es nada. Cuando me llamaron dije, no es nada. Fui con mi marido al hospital, ya Kevin va a salir de esta, no es nada, no es nada. Y a la semana Kevin falleció. Yo creo que esto es algo superior que no viene del hombre, porque si uno se diera cuenta de lo que estamos viviendo en ese momento, creo que todos nos tiraríamos de algún edificio, porque la verdad que el dolor que les hizo es insoportable. Pero yo ahí es como que quedé entumecida 2 o 3 meses sin saber ni lo que estaba viviendo, hasta que comencé a sentir ese gran dolor de darme cuenta de la realidad. Para peor, yo enseñaba en el mismo colegio donde Kevin estudiaba, así que yo estaba en ese momento era EGB y polimodal. Yo estaba en primero polimodal B, y Kevin estaba en el A, y miraba al lado y veía su banco vacío, y yo dije, no, yo no puedo, tengo que hacer algo con esto. Y fue por eso que un día me levanté y dije, bueno, Vivian, tenés 2 opciones, o te tirás a morir con Kevin o haces algo con este dolor. No hay otra. Es como decidí vos qué vas a hacer. O esta va a ser una casa con mis otros 2 hijos viviendo en la tristeza y echándole culpa al hermano que lo mataron por este gran dolor, o haces algo con esto. Y no sabía qué hacer. Lo que hice fue caminar las mismas cuadras que hizo Kevin esa noche, y ahí vi todo lo que no había hecho la justicia, y ya habían pasado 4 o 5 meses. No habían tomado huellas, no habían levantado el video que había en el lugar del hecho, no habían tomado datos de los testigos. Seguí adelante con eso, y una amiga me dijo, mira, hay otra mamá que hace en la Plaza de Martínez, yo vivo en Martínez, dice, es gatillo fácil, pero quizás si vas. Empecé a ir ahí a la plaza y esta mamá me empezó a dar consejos, hace esto, hace lo otro. Empecé a ir a las marchas que realizaban Isabel y José, los papás de Lucila, y conocí a otras madres. Y ahí me di cuenta de Kevin por ser un hecho vial, y yo no lo llamo accidente, porque en un caso donde hay exceso de velocidad, donde se pasan un semáforo en rojo, donde abandonan a la víctima, no es un accidente. Me di cuenta que a nadie le interesaba nada, porque en el caso de Isabel estaban todos los medios. Yo llamaba a los medios y me decían, señora, vaya a hacer la denuncia a la comisaría. O sea, ni nos escuchaban. Yo decía, pero estoy buscando al que mató a mi hijo. Me dice, bueno, fíjese, búsquelo. Hasta siempre cuento una anécdota que viví con Isabel y otras 2 madres, que éramos 4 madres, y el periodista decía, son 3 madres, y yo decía, somos 4. Isabel le decía, somos 4. En ningún momento el periodista siguió diciendo que eran 3 madres. Entonces dije, tengo que hacer algo con esto. Jamás dejé de lado la foto de mi hijo, porque cada vez la hacía más grande y cada vez mostraba por quién estaba presente. En su caso, y yo aparecía con la fotito del mío atrás, era como Drupidi, pero estaba, hasta que empecé a tener nombre y empecé a tener un lugar en todas esas marchas, y me empezaron a poner un micrófono adelante, pero ya para el caso de Kevin era bastante tarde, porque se habían perdido las pruebas más importantes, ¿no? Igualmente logramos llegar a juicio 5 años después. Lograron encontrarlo culpable, aunque a Eduardo Suquiasian lo defendía el estudio de León Arlanián, que en ese entonces era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, o sea que nada era justo, ¿no? Y fue así que fui haciendo amistad con estas madres, y recuerdo que una vez mi marido dijo, ustedes tienen que hacer algo con esto, hagan una fundación, hagan algo. Y una vez también nos recibió quien entonces era el presidente de la Argentina,
y nos dijo, formen una fundación, y dije, listo. Nos empezamos a reunir en una estación de servicio de Belgrano, empecé a llamar a algunas madres, y así formamos la Asociación Civil Madres del Dolor. Acompañándonos, era una de las asociaciones que no tenía el nombre de ninguna víctima, que éramos de distintos estratos sociales, de La Matanza, de Belgrano, de zona norte, de zona sur, de distintos hechos de violencia, viales, delincuencia, abuso sexual, violaciones. Era como que queríamos incorporar a todos y no hacer esta diferencia tan terrible que habían hecho conmigo. Hasta una vez fui a la fiscalía a averiguar el caso de mi hijo, y estaba otra mamá que ahora está en la asociación, Marta Canillas, y a ella le elevaron el caso a juicio y eran los mismos jueces, y yo dije, ¿y el caso de Kevin ya va a estar? Y me dijo, no señora, su caso no tiene nada que ver con esto. Yo dije, pero el dolor es el mismo, yo sé que no tiene que ver, que es diferente a un abuso sexual, a un secuestro, por eso también sabía que la pena iba a ser inferior, pero lo único que pedía era un juicio justo. Y me acuerdo que cuando me fui de ahí de los tribunales también pensé, bueno, me tiro bajo el tren. Era esas ideas que a uno se le cruzan cuando uno se siente tan solo en este dolor. Y dije, no puedo. Lo llamé a mi hijo, se me ocurrían, por eso Isabel dice esta madre que no para, porque lo que se me ocurre lo hago. Después digo, qué locura. Pero lo llamé a mi hijo y le dije, prepárame la cadena del perro. ¿Qué vas a hacer? Vos preparame la cadena del perro. Vine a casa, agarré la cadena del perro y me até a un árbol en la puerta de los tribunales de San Isidro, un 23 de diciembre, ¿no, Isabel? Porque después de estar ahí atada, que de golpe desapareció la causa de mi hijo, de golpe tomó otro rumbo al haber estado ahí atada y fueron los medios, me fui con Isabel a una plaza a encender un arbolito de Navidad, a unirnos ahí en este pedido de justicia. Y ahí dijimos, si nosotras nos unimos y nos hace bien, si nosotras nos unimos y logramos estos pequeños pasos, ¿por qué no ayudar a otros? Así que salió el llamar a otros, el unirnos a otros, y me daba cuenta que nosotras, que tenemos una cierta educación y que podemos hablar, nos escuchaban de otra manera que la gente más humilde. Entonces yo me acuerdo que le prometí a Kevin y le dije, prometo ser la voz de quienes no tienen voz. Y desde ahí trato de serlo, trato de hacer todo lo posible, por eso no me importa estar de vacaciones, no me importa la hora que sea, si lo puedo hacer. A mí me ayudaron cuando la causa de Kevin no era nada, debo la vida a eso, le debo la vida a esa mamá que en la Plaza de Martínez me aceptó, le debo la vida a Isabel que me aceptó en su marcha, cuando había otras personas que me echaban porque era una muerte vial que no valía nada, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad que nunca me imaginé lograr lo que logramos. Aunque parece poco, en todo lo que queremos lograr es mucho, como por ejemplo cambiar la ley vial. Hoy, si hay estado de ebriedad, si se fuga del lugar del hecho, si lo hace yendo a exceso de velocidad o bajo los efectos de estupefacientes, es un agravante. Antes no lo era. Antes uno mataba estando borracho y no era un agravante. O en el caso de Kevin se fugó del lugar del hecho y me dijeron, no es abandono de persona. Yo dije, pero ¿cómo no? El que lo dejó acá agonizando se fue. Pero tu hijo estaba con 2 amigos. Así que no fue abandonado, no es abandono de persona. Bueno, ahora el conductor se va del lugar, cambió la ley, la cambiamos y se considera Igualmente, seguimos luchando en el Congreso porque no estamos de acuerdo con las sentencias que se dan, ¿no? Nos dicen, es un agravante, estaba borracho, estaba alcoholizado, se fugó del lugar del hecho. Es culpable, pero tiene como sentencia 3 años en suspenso, se va a su casa. Y hoy lo que queremos cambiar es justamente eso, que cuando hay agravantes, que las sentencias sean efectivas, no en suspenso. Logramos junto con Matías, junto con Jimena, junto con Isabel y otros familiares de víctimas, la ley de víctimas, que todos me dicen, ¿cómo la ley de víctimas? Si ahora las víctimas tenemos algunos derechos más
Yo sigo diciendo que no equiparamos nuestros derechos a quienes nos colocaron en este lugar, primero y principal porque nunca vamos a recuperar lo que nos robaron de nuestras vidas, y segundo porque lo que pedimos es el derecho a que nos escuchen en un juicio, el derecho a que nos informen, el derecho a que nos traten dignamente. En eso se basa la ley de víctimas, y por eso estamos luchando y seguimos luchando para que se aplique en todo el... Y después también logramos que nos escuchen desde el exterior. Empezaron a llamarme desde la Organización Mundial de la Salud, desde la ONU, y formamos una ONG internacional, y ahí empecé a ver lo que se hacía en otros países y ver que algunas cosas nos sirven, otras no, como por ejemplo, creo que allá hace 4 años, Jimena, uno va perdiendo la cuenta, vi que en otros países se hace una guía para víctimas, porque cuando te pasa esto no sabes por dónde arrancar, qué hacer, y vine a la Argentina con la guía para víctimas, golpeé todas las puertas, dije, escribamos esto, hagamos esto. La única que me escuchó fue Jimena. Y dijimos, y Matías, algunas veces, porque a Matías hay que insistirle un poco, pero bueno, y Matías, y nos reunimos, la armamos, hicimos una guía para todo tipo de víctimas, y la verdad es que fue declarada de interés por la Cámara de Diputados, y el viernes nos dieron la sorpresa que también fue declarada de interés por la Cámara de Senadores, y ahora nos están llamando de diferentes municipios porque quieren también poder dar esta guía que siempre decimos, ojalá que nadie la tenga que usar, ojalá que nadie tenga que conocer la Asociación Civil Madres del Dolor, ojalá que nadie necesite de la ley de víctimas, pero sabemos lamentablemente que no es así, que nosotros que no pensábamos estar en este lugar, yo era profesora nada más ni nada menos, y era lo que quería para toda mi vida, y sin embargo estoy ahora en todo lo que tiene que ver con víctimas, y por las dudas seguimos adelante en esta lucha, seguimos acompañando a otras víctimas, y tenemos la esperanza de que cada vez tengamos más derechos, y que quienes deciden y toman esa decisión de vida de salir a matar, salir a violar, salir a delinquir, salir a conducir en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, sin respetar un semáforo, que reciban el castigo y la sentencia que cada uno de esos actos se merecen, porque nuestros hijos, nuestros seres queridos, amaban a la vida, querían seguir adelante con sus vidas, y les arrebataron todos los derechos que podían llegar a tener. Así que yo les agradezco a los aeronavegantes que están escuchando, le agradezco al secretario general, Juan Pablo Brey, y a Matías por haber sido el nexo entre nosotros y ustedes. Muchísimas gracias, y le cedo el lugar a Jimena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Jimena Duris, mamá de Ángeles Rawson. Y bueno, la verdad que después de escuchar a Vivian e Isabel, yo les tengo particularmente mucha admiración, porque Ángeles fue asesinada por el encargado del edificio donde nosotros vivíamos en el año 2013, en un intento de abuso sexual donde ella se resistió y dijo que no. Entonces él decidió matarla, y luego se deshizo de su cuerpo tirándola en un contenedor con la firme intención de que el cuerpo fuera a relleno orgánico para que no apareciera, cosa que en su momento no se tomó como un agravante, el hecho de la intención de él. Y por un milagro el contenedor, que no es el contenedor de basura que habitualmente hay en la ciudad de Buenos Aires, sino que son justamente contenedores para ser depositados para relleno orgánico, ese camión esa noche descargó en la planta procesadora de reciclaje del SEAMSE. Y así fue encontrado el cadáver de mi hija en la cinta de disposición manual.
Y la verdad que yo pasé, yo me doy cuenta que Ángeles no aparece, o que está desaparecida, 12 horas después de que Mangieri la había interceptado en el edificio, porque no volvió de su clase de inglés. Yo voy a mostrar una fotito, que es esta, a ver si la llegan a ver, porque todos la conocieron a Ángeles en su etapa adolescente, pero acá es importante que nosotros como mamás les digamos que esta también fue Ángeles, cuando tenía 4 años, que fue Ángeles cuando tenía 3 semanas en mi vientre, que fue Ángeles cuando nació, cuando cumplió 13, 12, 7. Bueno, todos los que tenemos hijos sabemos, ¿no? Porque si no pareciera como que nuestros hijos empiezan a tener como entidad a partir del momento en que son la noticia por su muerte, pero en realidad hay una historia anterior. Y creo que esa es la historia del vínculo y todo lo que nos une a ellos, o en mi caso a mi hija, lo que nos define, lo que nos hace que sigamos adelante, lo que hace que, sin darnos cuenta y pensando cuando estábamos del otro lado que nunca íbamos a poder, viendo otras situaciones, yo veía la de Lucila, que fue un caso muy parecido al de Ángeles, ¿no? Por la forma en que fue violada, por la edad, fue atacada porque se defendieron. Y yo decía, ¿cómo hace? No, yo no podría. Y sin embargo, pude. Pero pude también por estas mamás. Yo no pertenezco a la Asociación Civil Madres del Dolor en forma formal, de alguna forma, pero sí pertenezco a este grupo de mamás por el lado del corazón. ¿Por qué? Porque gracias a ellas yo le pude poner nombre a todos esos sentimientos locos y sensaciones terribles que uno siente cuando recién se entera, o cuando da granada en la cara y se entera que su hija está muerta, su hija o su hijo. Yo había pasado la muerte de mi papá cuando tenía 12 años, mi hijo mayor tuvo cáncer, tuve varias situaciones muy complicadas en mi vida, pero yo no podía describir en palabras las emociones que yo sentía respecto de la muerte de Ángeles. Por ejemplo, no podía decía, podía hablar en pasado, no quería que terminara el 2013, porque yo había empezado el año con mi hija y no quería terminar, porque terminaba el 2013, empezaba la cuenta regresiva, o sea, cada vez iba a estar más lejos de ese momento en el que ella ya no volvía. El miedo a olvidarme de su olor, de su voz. Y todo eso, el número de hijos, yo siempre digo el número. Yo tengo 4 y una que está en el cielo, entonces cuando me preguntan cuántos hijos tenés, yo muchas veces me confundo, no sé qué contestar. Y todos esos nombres a esas emociones las tuve
por las Madres del Dolor. Yo me acerqué a la asociación y tuve la entrevista con Silvia Irigaray, que es otra gran persona, otra gran madre, otra gran mujer, otra gran luchadora. Y ella me contó sobre la muerte de su Maxi, que fue víctima de un policía loco. Y yo la escuchaba hablar con tanta vigencia, y hacía mucho tiempo que había pasado. Y yo decía, esto no expira. Este es un dolor que pasó hace 5 minutos. Y lo voy constatando día a día. Ahora ya van a ser 8 años que Ángeles fue asesinada. Y yo sigo sintiendo las mismas sensaciones, con la misma virulencia que si hubiera pasado hace 5 minutos. Nada más que, bueno, uno aprende a convivir con ese dolor cruel, con ese dolor solitario, porque el mundo sigue, porque las nenas que en ese momento tenían 16 años ahora ya tienen 24, porque es así, porque el que no está en este lugar no sabe lo que es. Entonces, de allí que es tan importante la unión que nosotras tenemos y que nosotros tenemos, con Mati también. Porque nadie, como una persona que ha pasado por este dolor, te entiende. Nadie te entiende, solamente una persona que pasó. Entonces ahora, además de todos los logros de la parte de leyes y de guías y de todo eso, personalmente yo soy una persona muy sensible y muy emocional, y bueno, yo soy personas que me gustan en momentos como, por ejemplo, en los juicios. ¿Por qué? Porque en los juicios sé que soy eficaz acompañando, sé que que el solo hecho de mi presencia hace que la otra persona se tranquilice, y esto voy a tomar las palabras de Isabel: no hay persona más solitaria que una persona que sufre. Entonces, cuando uno puede tener esa empatía de ponerse a la par del otro, en los zapatos del otro, automáticamente, cuando uno está acompañado, no es que disminuye, pero disminuye la intensidad de las emociones. Es aliviador, es contenedor. Y lo sé porque lo aprendí a la mala. Todos saben que el caso de Ángeles sufrió una actuación en sus inicios de parte de la justicia y de los medios muy grave, errores muy graves que nos terminaron condenando socialmente. Entonces, además del dolor y esa como granada que te explota en la cara de decir, me mataron a la Mumi, ¿qué? Verla en la morgue, y encima de eso, que la televisión, que la gente te diga, hija de puta, ¿qué le hiciste a tu hija? Tu marido es el padrastro asesino, y que te tengas que escapar de tu casa en una suerte de exilio total. Para un día para el otro cambió nuestra vida. O sea, por eso que los excesos siempre son malos, ¿no? Las dos puntas. En el caso de Vivian, a Vivian ni siquiera la tenían en cuenta, y a mí me tuvieron tanto en cuenta que fue el mismo efecto, ¿no? O sea, la condena. Pero bueno, también como ellas tomé la decisión, porque
pude. Uno puede, y eso también está bueno decirlo, ¿no? Porque no hay gente que pueda hacerlo, para nada, o sea, no se puede decir nada de una mamá que se tira en la cama a llorar la muerte de su hijo y no puede salir porque por ahí no tiene el recurso. Pero nosotras sí lo tenemos. En mi caso, yo decidí honrar el legado que me dejó. Y me propuse a mí misma dar vuelta la condena social. De una manera que yo creo que es tremendamente difícil, que es el silencio, la templanza, el tratar de que no me tocara las cosas, las barbaridades que se decían de mi marido, las barbaridades que se decían de mí, las barbaridades que se decían de mis hijos, las barbaridades que se han dicho de ella públicamente. Y yo sabía que tenía la verdad, sabía que esto en algún momento, muy apoyada en la fe, muy apoyada también por estas mamás, y yo sabía que esto iba en algún momento a darse vuelta. Y así fue, así fue. Y hoy, además de todo, por eso les digo, además de todos los logros, a nivel legislativo, a nivel de la ley de víctimas, sí también decidí, siendo referente en género, que todas las víctimas tienen, de alguna forma, son todas hijos de alguien, hijos e hijas de alguien. Y me uní a la lucha que propuso Matías en su momento por el tema de la marcha Para que no te pase, para que después resultó en la ley de víctimas, y ahora soy miembro del observatorio junto con Vivian, con Matt y con otras víctimas más, porque ya entendí que no hay, que un hijo es un hijo, independientemente de la forma que lo hayan arrebatado, y que la lucha tiene que ser pareja, y que es tan importante a una víctima, a una mamá, o a un hermano o una hermana de un siniestro vial, como de un delito, de un homicidio, como las víctimas de mala praxis, como las víctimas de los hundimientos, como las víctimas de tan silenciadas, como las de abuso sexual. O sea, eso, digamos, yo dije, bueno, voy a dar vuelta el tema de la mediatización tan loca y cruel que tuve, para que ahora sea posible visibilizar otras causas. Ese fue, digamos, el propósito que yo personalmente. Y sí, bendecida con muchísimo amor de parte de mi marido, que a pesar de lo que le hicieron, nunca dejó de entender que la persona que había perdido a Mumi era yo, que él también la había perdido, pero que yo era la mamá, y aparte el apoyo de mi familia y de mis amigos. Y de todo este grupo de locas y de locos que salimos. Voy a contar una anécdota, Vivian. En diciembre nos enteramos con Vivian que nos habían recontra prometido que iban en la última sesión de senadores de la provincia de Buenos Aires, que iban a sancionar la ley de víctimas por la provincia de Buenos Aires. Y a último momento, medio que sí, que no, que sí, que no, era, les cuento, el 22 de diciembre del 2020. Y yo en ese momento estaba en San Isidro y Vivian, estábamos, ¿qué hacemos? Che,
Vivian me dice, yo me voy a La Plata, te acompaño. No, las dos enanas, que somos las dos peticitas, nos fuimos a La Plata con Silvia Fredes, nos paramos ahí y logramos, con nuestro picoteo, que se sancionara la ley de víctimas. Con una fuerza que yo a veces me sorprendo, ¿no? Y después volvíamos de ese día, de haber estado, de la emoción, de que se había sancionado, de que, y volvíamos hablando de cremas antiarrugas. Y yo dije, cuando veníamos riéndonos de las cremas antiarrugas, después de haber pasado ese día, ahí entendí todo. Entendí lo que es este vínculo y qué importante que es la red de contención. Así que, bueno, les agradezco enormemente, enormemente a todas y todos los que me están escuchando, al Sindicato de Aeronavegantes, porque siempre es muy, muy gratificante y muy lindo poder hablar de nuestros hijos, porque el gran miedo que tenemos es que se transformen en fantasmas. Y además, bueno, por supuesto que cuentan con toda la fuerza nuestra para cualquier cosa que necesiten. Yo, por otra parte, me dedico también a género y soy madrina de un refugio para víctimas de violencia de género, que la verdad salva vidas y bueno, también me formé en violencia de género y ayudo en lo que puedo en eso. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por este espacio y bueno, quedamos acá para lo que ustedes nos quieran preguntar, compartir. Gracias, Jimena. La verdad que es tremendamente movilizante escucharlas, muy inspirador. Estoy leyendo algunos de los comentarios que escribió la gente en el chat, que se los voy a ir leyendo porque me parece que amerita. Gran ejemplo de resiliencia y superación, un cariño gigante a esas mujeres que son un símbolo de lucha. Qué honor poder compartir con estas guerreras de la lucha por la vida después de sufrir pérdidas irrecuperables. Son un homenaje al no aflojar nunca. Gracias. Aplauso para estas madres. Gracias por su lucha, Madres del Dolor, Matías Bañato y a Mati Bañato. Qué importantísima labor que hacen. Gracias eternas, gracias a ustedes. La negación de las mujeres, de la muerte, es lo primero que no podemos manejar, decía Isabel. Yo me quedé pensando en eso, ¿no? Nos pasa a todos, siempre, o sea, es uno de los caminos del duelo, la negación. En el caso de ustedes puntualmente, donde es algo que te aborda completamente por inesperado, lo que ustedes mencionaron también, estas cosas que uno ve y dice, ¿cómo podría? Jimena, te escuchaba que decías, ¿no? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo yo no podría? Siempre nos ponemos en una vereda donde sentimos que no podríamos. O sea, yo soy mamá también, las escucho y digo, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden? Y por eso esto que decía tan poco elegantemente, ¿no? De esta patada en el culo para movernos y decir, actívense porque esto nos toca a todos, no es solo a un grupo de madres, sino que representan a todas las madres y a todas las personas que podemos atravesar por esta situación, porque nadie está exento de nada. André. Digo, la negación, sí, digo, la negación es uno de los ítems del duelo, pero en este caso imagino que debe ser potenciado a 1000. Sí, Mati. No, quería decir una cosa porque en base a lo que estás diciendo vos, ¿no? Que creo que es lo más rico que podemos sacar de esta charla, sobre todo en estos tiempos que bueno, tan difíciles para todos. En los testimonios hay algo, por ejemplo, Vivian, que no contó, que me parece que está bueno que también que lo cuentes, Vivi, que muchas veces, y Jime, que creo que lo vivieron más de cerca, cuando te pasa esto que te matan a alguien, todas las consecuencias que dejan dentro de una familia, que no fue solamente la pérdida de sus hijos, ¿no? Y esto también está bueno a veces nombrarlo y contarlo, porque es reponerse un montón de cosas en base a lo que vos decís, ¿no? Esto de que uno piensa que no va a poder, o a veces hasta problemas
que uno dice, horrible que estoy viviendo, y yo creo que lo más valioso de estos testimonios, o lo que puede dejar, es que se puede, aunque parezca mentira. Nosotros siempre decimos con las chicas, uno se vuelve a reír de otra manera, el dolor siempre está, como dijo Jime, pero uno aprende a reírse de otra manera, aprende a convivir con estos dolores, y aprende a reconstruirse de alguna forma. Isabel, pero la experiencia de Vivian puntualmente, que ella no lo contó cuando contaba su historia, Vivian pierde a su marido también, pocos días después de la muerte de Kevin, ¿no? Vivian, eso me parece que está bueno contarlo también para mostrar con todo lo que vos llevaste adelante, ¿no? Después de la muerte de Kevin. Sí, la verdad es que yo estaba separada del papá de Eric y Kevin, que nunca más lo volvimos a ver. Él se fue a hacer su vida a Brasil y había comenzado con una nueva pareja, había nacido mi tercer hija, me había recuperado de la separación que yo pensé que era lo peor que me podía pasar en la vida, el divorcio, la separación. A mí me había dolido muchísimo, no era lo que yo quería para mi vida. Bueno, estaba como recuperándome de esa, y con Carlos, el papá de mi tercera hija, y saliendo adelante con esta nueva familia y luchándola. Y Carlos, que era el padre de Eric y Kevin, porque su padre biológico los había abandonado, cuando ocurre el hecho de Kevin, que como dice Jimena, nos cuesta decir la muerte, me decía, yo no voy a poder ir al juicio, yo no voy a soportar estar en el juicio, yo no voy a poder ver al asesino de nuestro hijo de frente. Y yo le decía, quédate afuera, quédate con mi papá, cuidalo a mi papá, como que uno siempre tiene miedo a los padres, a los abuelos. Y una semana antes del juicio, Carlos tenía 50 años y murió de un infarto, con todo lo que eso significa, ¿no? Que de golpe tenía a mi hijo de 16, que había perdido a su hermano, y al padre que lo amaba, que lo había elegido de criarlo. Mi hija, que tenía 5 años cuando perdió a su hermana, ahora tenía 8, y económicamente también fue un golpe, porque yo tenía que seguir adelante con mi casa y con mis 3 hijos, con todo el odio que tenían, y yo, la bronca que uno lleva adentro, tratando de llevar una familia lo más normal, entre comillas, posible. Creo que más o menos pudimos llegar a hacer un buen trabajo, somos una familia que nos reímos, mis hijos me acompañan en lo que hago desde la asociación, y creo que ellos vieron también la lucha de los demás, de las demás madres, y ahí se dieron cuenta por qué yo luchaba tanto dentro de Madres del Dolor. Pero es como dice Mati, no es solo la mamá o solo el papá, sino que están los abuelos, los tíos, los otros hermanos, Claro. Y todo lo que eso significa para los amigos de Kevin del colegio, que eran tan chiquitos, 14, 15 años, tener que cargar con esto, y encima la falta de justicia, ¿no? Que la justicia es reparadora, es sanadora, pero que se ven tan pocos casos. Vos sabés que es para remarcar esto que están mencionando, ¿no? Porque yo me anoté algunas palabras de lo que iba surgiendo, de lo que ustedes hablaban, que me parecen muy valiosas, pero esto que surge a partir de lo que están diciendo tiene que ver con la reconstrucción, ¿no? Cómo reconstruirse como mamá, que decía Jimena, bueno, ¿cuántos hijos tengo cuando me preguntan? Reconstruirse como mamá, reconstruirse como familia, reconstruirse como persona, encarar una lucha en función de mantener vivos a nuestros muertos, esto que mencionaba Jimena también, que me resultó muy impactante, ¿no? Que no se conviertan en fantasmas, que no queden en el olvido, y tener que ir detrás de una justicia que debería de hacer lo que debe hacer, y frente a lo que no se hace, bueno, cargarse al hombro algo que uno no está preparado o no sabe cómo hacerlo. Ay, perdónenme, quería controlar la emoción, pero no puedo. Pensaba en lo tuyo, Vivian, caminando esas calles y viendo qué era necesario para remarcar dónde estuvo el error, qué se necesitaba para que esto no vuelva a suceder, y que, como siempre están mencionando, ¿no? Estos eventos lamentablemente se van a repetir porque inevitablemente hay gente que
que no podemos entender, que tiene estas conductas y que nos lleva a este arruine emocional, pero que ustedes tienen una capacidad impresionante de darle la vuelta y generar cambios para todo el mundo, con una ONG, con una ley, con una manera de acompañar, que creo que fue la palabra que más surgió, esta unión que ustedes saben armar, ensamblar, establecer como prioridad para poder llevar adelante este dolor que no es de uno y que termina siendo de todos de alguna forma. Por eso me parece tan valiosa levantar esta palabra que tiene que ver con la reconstrucción, esta posibilidad de volver a ser alguien nuevo con lo que le ha tocado vivir y transitar, y agradecerles una vez más. Se le apagó el micrófono. No, lo apagué porque pero bueno, nada. quiero leer. Sí. Quería contarte algo respecto de la reconstrucción, que creo que sí, lo voy a decir y probablemente se sientan todas identificadas. En esta cuarentena, que de alguna forma bajó mucho el nivel de actividades, porque las actividades también hacen que uno se aturda y esté, y bueno, o sea, las épocas de vacaciones eran contraproducentes para nosotras, ¿no? Y a mí personalmente, que tuve un duelo medio dilatado, medio loco, yo tuve como un episodio de inmersión en el dolor, que yo antes lo pasaba como de costadito y como que esto, bueno, hice todo un trabajo de mucha inmersión sobre el dolor, y de ahí surgió también Jimena, porque ¿qué pasa? También está el tema de que como mamá, sos la madre de, pero también sos una persona, entonces como que está también a veces la sensación de como de culpa, de dejar de ser, viste, como todo es enroscado. Y yo lo que pude hacer, gracias también a la ayuda de mi terapia, fue esto, ¿no? De poder sacar a Jimena de dentro de la mamá de Ángeles Rawson para ponerla al servicio de la mamá de Ángeles Rawson. Y creo que esto es algo que todas, sin darnos cuenta, con el paso del tiempo lo vamos haciendo, ¿no? Por ahí yo lo puedo poner más en palabras porque quizás tengo una mentalidad, tengo un vocabulario más psicológico, o como se dice, pero que reconstrucción tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para volver a ser nosotras sin dejar de ser las mamás de, y conjugar en función del servicio, que es lo que de alguna forma nos sana y nos repara. Qué bueno esto que estás diciendo. La verdad que sí, es clarísimo como lo pones, pero me imagino que en palabras es muy fácil, en hechos o en acciones debe ser bastante complicado, pero insisto en esto, ¿no? Son fuente de inspiración, absolutamente, lo mismo que cuántas veces seguimos el caso de Matías, son fuente de inspiración, encontrar esa fuerza extra para poder plantarse en un lugar que nos enseñe a todos. Les voy a leer algunos mensajes más de gente que está acompañándonos. Claudio dice, buenas tardes, nunca me ha pasado en estas charlas la situación de no poder hacer preguntas, hoy no es necesario, ¿para qué? Es imposible no conmoverse, y como padre de 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, tal vez les suene egoísta, pero ruego que jamás sobreviva a alguno de ellos, como injustamente le pasó a ustedes 3. Aún siendo un desconocido, quiero que sepan que tanto a Matías como a ustedes y su familia las admiro profundamente. Muchas gracias por este excelente momento. Un abrazo a cada una de las madres del dolor y a Matías. Yo los entiendo también desde el dolor y los felicito, felicitaciones. Gracias, admirables, todo mi respeto hacia ustedes, cuánta grandeza tienen. Más mensajes, gracias madres y Matías por esa fuerza inquebrantable y empatía hacia todo aquel que sufre.
¿Cómo se hace para separar la victimización y transformarlo en algo positivo para los demás? Pregunta Roxy. Isabel, transformamos el dolor en acción, quizás para que duela menos, sí, claro. Me imagino que lo igual sigue siendo como una frase que me parece que después darle vida debe tener como un clic más, ¿no? Una vuelta más, darle vida a esa frase. Bueno, todos mensajes de admiración y de agradecimiento y de emoción que despiertan. Y algunas de las palabras que le dije que anoté que habían surgido, que tienen que ver con la empatía, la resiliencia, ¿no? Como nosotros siempre trabajamos mucho la palabra empatía en nuestro trabajo. Para nosotros esta palabra desde el factor humano es muy importante para poder acompañar a un pasajero en una situación determinada, para poder llevar adelante una situación de emergencia y también para poder acompañar a un compañero que haya vivido una situación de emergencia y que necesite usar la palabra como método de descarga, que era lo que ustedes mencionaban, para salir de ese momento. Entonces, nosotros trabajamos mucho este concepto, empatía, y lo hacemos por ahí mucho desde los libros y desde lo que nos toca vivir en nuestra actividad. Pero ustedes la tienen, me parece que la tienen que tener trabajada desde otro lugar que si bien es una palabra que se apoya y se acuesta en el costado más humano, digo, con lo que ustedes tienen que transitar me parece que debe tener como un respaldo diferente. Por eso me gustaría mucho, si ustedes quieren y pueden, darnos una definición de lo que ustedes interpretan como empatía. A ver, tengo el audio. Hola. Sí. Bueno, mira, creo que es nato el tema de ser solidario. Y yo lo sentí desde siempre en mi vida. Y hoy, en mi propio barrio, soy una referente, pero desde las cosas más simples. A ver, no encienden las luces y nos da miedo que la cuadra esté oscura. Entonces, enseguida es tocarle el timbre a Isabel, porque como saben que el camino a mí se me hace corto, porque seguro que conozco a la jefa comunal, seguro que conozco al comisario o la comisaria que está de turno, y a mí me resulta más fácil porque levanto el teléfono y bueno, y con un solo decir, mira, en tal lugar está pasando tal cosa, listo, me ocupo, y para mí eso es una satisfacción tan grande que quizás para los demás parezca una tontería, pero poder solucionarle el problema al otro, hoy nos enteramos que ya en la ciudad nos podemos vacunar los que tenemos la edad ya casi en los 70 años. Bueno, pues ¿qué hice? Poner al tanto a todos mis vecinos cómo tienen que dar los pasos. Siempre estoy tratando de ayudar porque es lo que fortalece mi alma. Es lo que mejor me hace sentir, más allá de que tengo otra hija, que tengo 2 nietas, que me visitan muy frecuentemente y que disfruto con ellas de muchas cosas, con las niñas. La vida continúa y servirle al otro, ser útil, creo que es la mejor medicina, chicos. No hay otro y ténganlo en cuenta para su vida también. Eso es lo que quería agregar. Yo quizás con respecto a la palabra empatía, si me permiten, desde que me ocurrió desde que nos ocurrió acá en casa la muerte de Kevin, la veo como una palabra demasiado grande. O sea, ¿a quién voy a desearle yo que sienta lo que siento yo? A nadie. ¿Y para qué? Ojalá nadie jamás tuviera que tener este sentimiento, ¿no? De dolor, de vacío. Entonces, para mí la palabra empatía es demasiado enorme, pero lo que sí creo que todos tenemos que hacer es involucrarnos. Involucrarnos en todos estos casos, como por ejemplo el caso de la chiquita que había desaparecido y después, ahora dicen que no se la puede nombrar, pero
esta chiquita que estaba viviendo en la calle con su mamá, ¿cuántos hay como ella? Involucrarnos, no solo involucrarnos bajando la ventana del auto y dando algo, sino mirando, viendo con quién está viviendo en esos plásticos, quiénes están durmiendo ahí, por qué, tratar, yo sé que todos vivimos a mil y que estamos a mil de cosas en nuestros trabajos, pero a veces un llamado, un preocuparnos y decir, bueno, ¿qué es lo que está esta persona acá en mi trabajo? Bueno, hoy tengo un poquito más de tiempo, voy a escuchar al problema de este otro, aunque sea ese involucrarnos, aunque es imposible para mí sentir empatía con este problema, pero sí me involucro, es importantísimo para muchos. Y hoy en día hay mucha gente que se siente sola, que necesita hablar, que necesita compartir, y que son invisibles para gran parte de la sociedad. Así que creo que en ese sentido utilizaría yo la palabra empatía. Bueno, yo también estoy un poquito de acuerdo con Vivian, si bien mencioné la palabra empatía, porque es un término que además suena mucho, creo que en mi caso es el para qué, ¿no? Es el para qué, no tanto el por qué de lo que pasó, sino el para qué, ¿no? O sea, como darle un propósito a, a esa cruz. Yo voy a hablar en términos religiosos porque soy religiosa, entonces me cuesta mucho ponerlo en términos muy racionales. Bueno, darle desde el lugar de fe y desde el lugar de instrumento, o desde el lugar que siento que me tocó vivir. La empatía vendría a ser el para qué, para qué me necesitas, en qué puedo ser útil. O sea, yo me dejo guiar mucho por eso, ¿no? Por lo que se me va presentando en el camino, y mirando con ojos muy agudos, porque una de las cosas que nos da este dolor es una mirada muy aguda, como dijo bien Vivian, una sensibilidad de ver más allá, una mirada social también, y bueno, y tratar de estar, aunque sea desde una llamada, yo tengo, por ejemplo, también coincidimos con que siempre es el servicio al otro o la ayuda al otro lo que nos repara, ¿no? Creo que las tres estamos diciendo lo mismo, ¿no? Y el hecho de que tratar de que haya cada vez menos mamás, o menos papás, o menos hermanos, o menos maridos, mujeres, esposas, que tengan que atravesar este sufrimiento, ¿no? Porque uno como que se desespera. Y también creo que el involucramiento, ese para qué, es fundamental, es fundamental. Y le da aparte un sentido muy importante, ¿no? A la pérdida de nuestros hijos. O por lo menos en el caso mío, le da mucho sentido, resignifica mucho la pérdida de Ángeles. Así que creo que el servicio al otro, cuando vi que el servicio era alegría, que es una frase también que no es mía, creo que es la gran empatía, ¿no? La gran definición de empatía que en mi caso siento. Impresionante. Yo les quería preguntar, porque recién habías hablado, Vivian, sobre esta guía de acompañamiento que decís que se armó. Me parece que está muy bueno que se pueda mencionar eso, ¿no? ¿Cuáles serían esos tips o cómo sería esa guía? Esta guía entiendo que ya está, digamos, aceptada, habilitada, que estaría utilizándose, hoy está vigente.
Sí, sí, si quieren ahora copio el link y lo puedo poner acá en el chat, a ver si puedo entrar y salir acá como para hacerlo, pero sí, desde que lo pudimos editar, porque el municipio de San Isidro nos ayudó con la edición y con la impresión, y estamos pasándolo, y bueno, se está usando también en la provincia de Salta, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Mañana estoy viajando a Varadero como para también seguir adelante con el acompañamiento a víctimas y llevando también la guía. Así que es importante porque, por ejemplo, cuando a mí me pasó, cuando ocurrió el hecho de Kevin, yo no tenía idea de nada, de nada. Yo no sabía cuál era la diferencia entre un fiscal y un juez. Nunca en mi vida me había interesado saber. Yo estaba metida en mi profesión y no me interesaba lo que tenía que ver con la justicia. No sabía que había un juicio civil y un juicio penal. No sabía que en el caso de Kevin, por ejemplo, un abogado civil, que fue el primero que se presentó, no podía hacer la parte penal, que también eso me hizo perder tiempo. No sabía qué pruebas eran tan importantes como para un caso de un hecho vial, cuáles son las pruebas como para un abuso, una violación, que cada una de nosotras vamos y decimos, te llega a pasar esto, tenés que hacer esto. O cuáles son los números útiles de teléfono. Te pasa esto, llama a este número, ¿no? Que gratuitamente tenés este tipo de asesoramiento, nadie lo sabe. Entonces, ya que con Jimena fueron dos casos totalmente diferentes, dijimos, vos ponés tu experiencia, yo pongo la mía. Matías fue el que le dio la última lectura y dijo, falta esto, esto agregaría, cambiaría, como que 3 casos totalmente diferentes, y bueno, pudimos hacer algo que a nivel del Estado nadie lo hizo, nadie se preocupó por pensar en las víctimas. Y la verdad que ahora les está interesando a muchos, y lo que decimos es, pueden mejorarla, pueden, por supuesto que preguntándonos a nosotras, ¿no? Modificar algo, pero el tema es que les llegue a las víctimas. Así que voy a tratar de poner el link ahora les copio el link y lo paso Sí, ahí sí, en el chat. yo después se los comparto, sí, Sí, Andrea, Bueno, te lo paso, dale. cuando nosotros subamos la charla a YouTube lo podemos agregar también, eso para que lo pueda tener el que vea la charla. Acá, en este punto, André, es importante lo que nosotros siempre aclaramos, porque tanto la ley de víctimas como la guía, siempre el ciudadano, que siempre nosotros decimos que tiene la suerte de no estar de este lado, es como que algo que no le llama la atención o no le interesa. Y está siempre decimos lo mismo, la víctima es un ciudadano que se convirtió en víctima. Entonces, hay veces que está bueno, ojalá que nadie nunca tenga que necesitar ni la ley de víctimas, ni la guía de víctimas. Obviamente lo que nosotros siempre luchamos para que eso no tenga que usarse. Pero como ciudadanos está bueno a veces saber qué derechos tengo, qué tengo que hacer. Sobre todo por esto que decía Vivian, tanto Jimmy y Isabel, ¿no? Cuando te pasa esto, entras en un mundo que es tan desconocido, que uno no sabe ni los tiempos de la justicia, ni qué hacer, ni para dónde salir. Ellos, nosotros siempre decimos, ¿no? El victimario, el delincuente, ellos ya saben lo que va a venir. Claro. Están hasta con esa ventaja. Y si no lo saben los tienen un defensor oficial que le pagamos todos nosotros, que les dicen lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Chicas, ¿cómo maneja? En cambio nosotros tenemos... No me quiero olvidar de esto después de preguntar. Sí, decime a ti. Decime a ti. No, está bien decir, preguntando. No, que iba a destacar la guía, que me parece buenísima, como bien decís, por supuesto ninguno quiere quiere tener la necesidad de usarla jamás, pero me parece, como hablaban recién Jimena, esto de estar al servicio del otro y dejar de alguna manera, porque esto repara y ayuda a reconstruirnos y a sanar, dejar herramientas que pueda servirle a alguien que le toque transitar por esto. Digo, ¿cómo hacen ustedes para manejar la indignación que se puede presentar frente a la injusticia permanente? Porque primero tengo que vivir la injusticia de lo que vive mi familiar, y después tengo que vivir la injusticia de que el criminal tiene un derecho, parecería mayor que el familiar que sufrió el incidente o el accidente, nuestro hijo, nuestro marido, el que sea. ¿Cómo manejamos
ese grado de indignación me imagino que debe generar la injusticia. ¿Cómo manejan la injusticia? Que evidentemente la perciben desde el segundo cero que pasa el evento. Ahí estaba leyendo que justo creo que Roxana, ¿no? Puso cómo se puede creer en la justicia en un país tan injusto. A ver, no sé, chicas, se la dejo a ustedes, pero creo que es algo, obviamente que tenemos nuestros días, no somos robots. Hay días que hablamos con Jimé, Vivian, que decís, uno dice, ¿para qué? Bueno, Vivian quizás es la que más lo siente de cerca por todo lo que les contó durante la charla, ¿no? El tema de siniestros viales es algo terrible, terrible lo que cuesta modificar algo, lo que cuesta empatizar, o sea, estos siniestros. A veces Vivian, me voy a tomar el atrevimiento de contarlo, ella quizás un viernes está a la 1:30 de la mañana parada en Panamericana porque sabe que hay picadas, y ella va ahí para tratar de impedir que se realicen las picadas y que alguien no muera. O sea, a ese punto les digo. Y hay veces que viene y me dice, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Y tenemos esos momentos. Nos pasa, muchas veces nos pasa, ¿o no, Jimé? De hablar y decir, vale la pena tanto porque, si bien es verdad que es sanador para nosotros, porque tiene ese lado sanador, esto de transformar, como decía Jimé, en un para qué, ¿no? Que el dolor nuestro tiene que servir, o por lo menos uno lo que intenta es que sirva para que a otro no le pase lo mismo, y que tenga un sentido todo esto que nos pasó, buscarle un sentido. También tiene su otro lado de que no es fácil un acompañamiento en juicio, como decía Jimé, porque es inevitable que uno no sienta esta empatía que vos decías, porque uno lo vivió en carne propia, uno sabe positivamente lo que está sintiendo esa mamá, ese hermano, ese papá en ese momento, uno lo revive continuamente, y es una tarea que es desgastante también, no es fácil estar y contener. Por esto, de lo que siempre decimos, ninguno de nosotros es que supone lo que está viviendo, sino que sabemos verdaderamente lo que está viviendo, y quizás lo más terrible es que sabemos lo que le espera, sabemos lo que viene después de esto, ¿no? Que en ese momento uno lo desconoce por completo, uno desconoce este camino en base a lo que decía Roxana, de que no termina solamente en ese juicio, sino que después es una lucha constante en este país, y que cuesta, Roxy, la verdad que vos preguntaste, cuesta mucho, mucho, muchas veces uno siente que no puede más. O sea, yo creo que a muchos de ustedes se lo he contado en muchos vuelos, cuando trabajé con ustedes, hay veces que uno siente no poder más, porque vivir en un país donde continuamente te viven sometiendo a estas situaciones, es muy difícil, es muy difícil. Y uno busca que la lucha nuestra sirva para cambiar, pero bueno, por otro lado también tiene las cosas que decía Vivian, que decía Isabel. Isabel creo que es un gran ejemplo. Isa les contó a ustedes, nunca encontraron al asesino de su hija, nunca, jamás. Y sin embargo ella sigue adelante, y su mayor herramienta es haber logrado crear el banco genético de delitos sexuales. Y para ella eso es el motor. Y es admirable que ese sea el motor, porque ella nunca logró justicia, ¿no? No, desde ya cada caso gente, que es admirable, sí, por favor, Isabel. La gente, el ciudadano común de a pie, no cree en la justicia, pero nosotros tampoco, pero hoy todo el mundo lo puede hablar, ¿entendés? O sea, hoy están las redes sociales, hoy no podemos dejar de hablar de un juez que comete una mala praxis, el juez, de dejar a un violador, un asesino, suelto, ¿no? Así, dice llenamente, para que siga matando o cometiendo ilícitos. Antes tampoco no tenía, o sea, las víctimas nunca tenían voz. Y esto fue un despertar. Y creo que hoy nadie se queda tranquilo. Hoy te matan un hijo, sea por un hecho de tránsito, sea por un robo, por una entradera. La gente sale y exige justicia. Que después todo lleve un tiempo, que a veces lleva muchos años y que no termina con el juicio, como le pasó a Matías, la ejecución penal. Después que esa persona cumpla y que no salga porque hay pandemia
Exacto. o porque pide que tiene que ir al cumpleaños de su hija porque cumple 15 años. Todo eso, hoy la sociedad está al tanto, no está al margen. Claro. Pero lamentablemente siempre vamos a ser los que sufrimos hechos similares, porque no es gratuito involucrarse en esto. Es pesado. Yo creo que, pero bueno, creo que ya estamos terminando. Sí. En base a lo que vos decís, creo que el mejor ejemplo para cerrar, les quería contar que lo dijo Andrea cuando empezó la charla, el tema de la liberación de los presos ahora en este momento de COVID. Sí. Ese fin de semana, y lo pueden decir las chicas también, era un viernes, me acuerdo, que yo puse en mi cuenta de Twitter, puse no los liberen. Sí. Y empezó esa campaña de empezar a hablar entre nosotros. Y la verdad es que nosotros siempre decimos, muchas veces hablamos de que uno se siente solo, de la soledad, que somos siempre familiares de víctimas, de no lograr el compromiso del ciudadano que no le pasó esto. Y me acuerdo ese viernes, a la noche, cuando empezó el tema de las cacerolas, escuchar que sonaron las cacerolas en toda la ciudad, empezar a recibir mensajes de todo el mundo, y vos ahí es como que uno toma noción de decir, bueno, le estamos logrando un cambio. Obviamente que con cada muerte uno se derrumba, con cada caso como el de la psicóloga de la semana pasada, de María Rosa, obviamente que uno le genera decir, no va a cambiar nada en este país, pero cuando uno ve la reacción como ese día de las cacerolas y todo, ver que reaccionó todo el mundo para frenar la liberación de los presos, uno es como que empieza a tomar conciencia de lo que estamos haciendo este pequeño grupo, ¿no? De que estamos... Y aparecimos en los titulares de los diarios. Totalmente. Y bueno, y la gente se entera, y eso fue importante. Ni hablar. Así que bueno, por mi parte, gracias a todos, en serio, chicas, gracias por habernos escuchado, por escucharlas a ellas. Para mí, lo digo siempre, son mi gran pilar, siempre, todas ellas. Hoy todas son mi... no les gusta que le diga mamá porque si no se sienten muy viejas. Hermana. No, vos, sobre todo la más moderna, Ferrón, es bastante... Ella no asume la edad que tiene. Pero bueno, para mí... Por algo hablamos de las cremas antiarrugas. Claro. Pero para mí es un gran orgullo poder conectar a mis compañeros de trabajo con estas grandes amigas y familia que tengo hoy, que son ellas. Así que gracias por esta oportunidad, Pata. No, por favor. Gracias a ustedes por sumarse a este espacio de la Prosecretaría de Salud, donde quisimos en el mes de la mujer darle un lugar, darle voz a las mujeres que marcan camino, lo dije al principio, mujeres que son exitosas en sus profesiones o que han tenido que resaltar la resiliencia de su propia vida para darnos a nosotros también una idea de cómo hacerlo. Y me parece que ustedes son el cierre perfecto para este mes, donde lo que mejor representan es la voz. Así que infinitas gracias por ser la voz de todos, de los que están, de los que no están, de los que podemos transitar esto, de los que lo transitan. Gracias, mil gracias por la voz. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Besos para todos. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por sumarse a este espacio. Después se va a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver. Así que nada, muy feliz. Feliz semana. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Las admiramos, nos emocionan. Las respetamos, todos los mensajes que están acá hablan de esto, de emoción, respeto, admiración y sobre todo agradecimiento inmenso. Muchas gracias y ojalá podamos siempre sumar para que esto sea mejor en el transitar. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias a todos por sumarse.